Entonces, vamos a estar ahí continuando el estudio del libro de Gálatas. Y estaremos leyendo hoy de vuestras Biblias. Hay una Biblia también en portugués ahí si quieres, pero está en español. Entiendes español perfecto, ¿no? Entonces, vamos a estar we have English Bibles right there. There's a black one that is right there, and there you go. Right there, Jared. What service? Amazing. As I was saying, there's an English Bible y la hermana ya le da la Biblia. Wow, increíble. Muy bien. Estamos leyendo de los versículos 11 al 14. Capítulo 2, que está en la página de vuestras Biblias 777, para los que tienen la Biblia en español. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Y antes que llegaran algunos de parte de Jacobo o Santiago, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión, los judaizantes. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro y a su hipocresía. Y hasta el mismo Barnabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Versículo 14. Y cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y francamente es todo lo que podemos sostener esta mañana. Señor Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz. Señor, nos transforma. Señor, que todo eso venga a ser verdad esta mañana, Señor, entre nosotros, Señor. Que nos puedas cambiar con tu palabra, Señor. Enséñanos tu verdad, Señor. Señor, pido perdón al profesor, sus pecados son muchos, sus pensamientos son malos, pero Señor, tu misericordia es grande, tu gracia es infinita, Señor. Entonces pido, Señor, que lo uses como un vaso de honor para enseñar a tus ovejas, Señor. Enseña a tus ovejas, Señor. Estas son tus ovejas, son tus hijos y tus hijas, Señor. Tú las quieres, tú las amas. ¿Y por qué las quieres y las amas? No quieres dejarnos en nuestra situación actual, Señor. Quieres cambiarnos, Señor. Porque así lo haces. Señor, perdón porque pensamos que sabemos todas las cosas y cómo estaremos estudiando hoy. Tú sabes, Señor. Tú sabes todas las cosas. Dios, ponemos nuestros corazones delante de ti nuevamente, Señor. Para que realmente puedas moldar cada uno de nuestros corazones, Señor, a tu imagen. Quebrar lo que necesita ser quebrado, porque tu palabra dice que tú reconstruyes lo que quiebras, Señor. Para el bien, para el buen plan que tienes para cada uno. Entonces, Señor, haz tu plano completo esta mañana en lo que tenéis en estas escrituras para nuestros corazones. Te alabamos, Señor. Y contamos con tu poder, oh Espíritu Santo, derrame sobre este lugar. Que cada corazón reciba lo que necesite esta mañana, de acuerdo a tu poder, a tu unción y a tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén y amén. Queridos, pugilismo. Boxeo. Yo estaba esta mañana en el servicio de inglés haciendo unas referencias de boxeo a algunos boxeadores de la historia, ¿no? Como Joe Frazier. Y de hecho el título del mensaje de esta mañana es Pelea de pesos pesados por esperanza. Pelea de pesos pesados por esperanza. Y estaba intentando explicar a la gente esta mañana de lo que era un peso pesado de boxeo, ¿no? Ustedes alguna vez, y de hecho cuando puse el título del mensaje el jueves, ayer falleció Muhammad Ali, ¿no? Cassius Clay. Entonces, y de hecho era una de las referencias que tenía aquí en las notas, ¿no? Estaba hablando ahí de Muhammad Ali y Joe Frazier.
¿Ustedes aún han escuchado hablar? O sea, estamos aquí, creo que estamos ahí un poco más, algunos son más jovencitas ahí, pero esta mañana había varios jóvenes que no tenían ni idea. Yo hablaba de Joe Frazier, de George Foreman, y la gente me miraba como, ¿qué? Pero ustedes se recuerdan las peleas que tuve en África, en Asia, en Manila, el Rumble in the Jungle, el Thriller en Manila, todas esas cosas, ¿no? Y ahí después ahí cité Mike Tyson. Mike Tyson es más cerquita, ahí la gente, Mike Tyson. Ok, Mike Tyson entiendo, Mike Tyson más cerca, y Vander Holyfield. La modalidad del boxeo es una modalidad que tiene muchos pesos. Tiene peso pena, peso liviano pena, peso mediano pena, peso mediano pesado. Pero digamos que la modalidad, digamos que la majestuosa del boxeo son los pesos pesados. Son los hombres grandes, enormes, de 120, 140 kilos, que tienen ahí músculo en todas partes, como su pastor. Entonces, ¿viste? Más o menos, ¿no? Entonces, pero tienen ahí, son los pesos pesados, esas personas que tienen ahí esas peleas que son inmortales. Joe Frazier contra Muhammad Ali, Mike Tyson contra Vander Holyfield y todo eso. Es más o menos lo que nosotros encontramos aquí en el texto que nosotros hemos leído. Es más o menos. Aquí hay una confrontación de pesos pesados de la palabra de Dios. Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Hay una confrontación aquí de pesos pesados en la palabra de Dios. Y en el contexto es muy importante. Nosotros estudiamos semana pasada cuando empezamos el capítulo 2. Pablo está hablando a la iglesia de Galacia, que son múltiples iglesias en la región de Galacia, que es hoy en día lo que llamamos de Turquía, ¿no? Y en esas iglesias estaban recibiendo, él plantó esas iglesias, y después que las plantó y realmente impuso las manos sobre esos pastores, empezaron a llegar un grupo después de ellos, que se llamaban los judaizantes, que empezaron a pervertir y envenenar el mensaje del evangelio en este lugar. Y esos son los capítulos, es el capítulo 1 y parte del 2. Y él estaba defendiendo su apostolado, lo que significaba el apostolado. Y semana pasada, una de las cosas que habíamos estudiado es que esos mismos judaizantes atacaban el mensaje del evangelio, pero también atacaban la persona de Pablo. Dicen, no, este apóstol ahí no es realmente apóstol. Y una de las cosas que utilizaban como su argumento es que, no, este apóstol Pablo está ahí como una persona sola ahí, como, ¿cómo era la palabra del Lone Ranger? ¿Cómo era la que estudió? El género sanitario. Entonces, como un cowboy solitario, que no existe en la palabra de Dios. No existe en la palabra de Dios. Y Pablo lo defendió, no. Estudiamos semana pasada en el Consejo de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, que Pablo sí fue, después de 14 años, fue a Jerusalén, y habló con Pedro, habló con Santiago, habló con Juan, y se recuerda que los hermanos ahí dijeron, oye, qué bueno lo que están haciendo ustedes entre los gentiles, porque nosotros aquí en Jerusalén estamos predicando a los judíos. La primera iglesia fue de judíos. Y Pablo, de la iglesia de Antioquía, estaba haciendo su trabajo misionero en lo que era la parte superior de Asia, Europa y Turquía. Entonces aquí vemos que cuando terminó el capítulo, en el inicio del capítulo 2, que dice que los hermanos ahí le dijeron claramente, oye, qué bueno del trabajo que están haciendo ustedes ahí, Dios les bendiga. Pero algo pasó en ese tiempo cuando Pablo estaba en Jerusalén y habló con este consejo, y ahora está de vuelta en Antioquía, que está en el versículo 11, ¿no? Ya Pablo no está en Jerusalén nuevamente, como había visitado Jerusalén los padres de la iglesia allá, Pedro, Santiago y Juan. Ahora dice el versículo 11 en vuestras iglesias, pues bien, cuando Pedro fue a donde Antioquía, es decir, Pedro bajó, o sea, subió a Antioquía de Jerusalén, fue al norte hacia Antioquía. ¿Y qué hizo Pablo? Y le eché en cara su comportamiento condenable. Le hablé en su cara. Hombre, ¿qué estás haciendo? Le eché en su cara. Su comportamiento condenable. Es una pelea de pesos pesados. Pablo contra Pedro. Pum, pum, pum. Les voy a dejar la lección que quiero que ustedes saquen ya esta mañana de este estudio. Y es una lección que puede darnos mucho ánimo en nuestros corazones. Y la lección es simplemente eso. Queridos,
la perfección es imposible. La perfección es imposible. Y segundo, en nuestras imperfecciones, Cristo mismo intercede en su amor. La imperfección es imposible. La perfección es imposible. Y en nuestras imperfecciones, Cristo mismo intercede en su amor. Es lo que estamos encontrando aquí. Este encuentro aquí, esta pelea, podría haber sido absolutamente desastrosa en la historia de la iglesia. Piénselo. Pedro no era un tío muy calmado, ¿no? Ustedes se recuerdan, era un tipo un poco que, no, Señor, lo hago yo, con mi fuerza, con mis brazos. Ustedes se recuerdan, ¿no? Varias veces, ¿no? Cuando Jesús dijo, no, yo tengo que ir a Jerusalén y ser condenado ahí, ser crucificado. Pedro dijo, no, Jesús, tú no. Imagínense, decir al Señor eso, no, Jesús no. Así era Pedro. Y ahí Jesús dijo, no, hombre, tranquilo, me vas a negar 3 veces. No. Voy a morir por ti, Jesús. ¿Cierto? Cuando vinieron los guardas del templo y todo eso en el jardín de Getsemaní, él agarró una espada y le cortó la oreja del guardia ahí. ¿Cierto? ¿Se recuerdan de todo eso? Y ahí Jesús dijo, Pedro, agarró la oreja, le puso de vuelta al soldado. Pedro, por favor, si por la espada vives, por la espada mueres, Pedro. Esa era la persona de Pedro. Entonces cuando Pablo, la palabra de Dios, le echa su cara para hablar de su comportamiento condenable, imagínense la tensión ahí en el aire, ¿no? Porque Pablo tampoco era. Entonces, era Pedro y Pablo. ¿Me están escuchando? ¿Ves? Pesos pesados aquí. Pero eso aquí podría haber sido una división muy traumática en la historia de la iglesia, este momento aquí. Y es una situación difícil, pero era un conflicto que necesitaba ocurrir. San Agustín dijo lo siguiente, varios de vosotros quizás han escuchado esa frase de San Agustín, que es decir, hablando de la iglesia, porque las personas siempre dicen, bueno, hay varias denominaciones, ¿no? Están los carismáticos católicos, los metodistas, los luteranos, los bautistas, los subbautistas, los episcopales, gracias, los no denominacionales, están todas esas cosas, todos esos sabores de cristianismo que encontramos ahí. San Agustín dijo eso. En los esenciales, unidad. En los no esenciales, libertad. Y en todo el resto, caridad. En los esenciales, unidad. En los no esenciales, libertad. Y en todo el resto, caridad. ¿Lo han escuchado una vez? Es muy importante esta frase. Sin embargo, muchos tienen la tendencia a llevar la frase para los otros dos. En los no esenciales, libertad, y en todo el resto, caridad. Entonces, perdonemos todo. Pero se olviden del primero. En los esenciales, unidad. Dentro de la iglesia, queridos, dentro de la iglesia, no puede haber paz sin la verdad. Así de fácil. No puede haber paz sin la verdad, porque paz sin verdad, la paz en la iglesia sin verdad, empieza a transformar la iglesia en algo diferente que no es la iglesia. Es así de simple. Vayan conmigo al Evangelio de Juan. Déjame hablar el contexto, explicar ese contexto para mí. Para algunas páginas hacia la izquierda van a encontrar el Evangelio de Juan y vamos al capítulo 14, versículo 27 en particular. Versículo 25, empecemos en el versículo 25. Juan 14, página 710. Juan 14, versículos 25 y vamos a leer hasta el 27. ¿Están conmigo? Página 710. Todo eso es Jesús hablando a los discípulos, incluyendo a Pedro. Todo eso lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. Y aquí está el versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Y no se la doy a ustedes como la da el mundo. Y no se angustien ni se acobarden. Voy a leer nuevamente. La paz les dejo. ¿Cuál paz? Mi paz. La paz de Jesús.
No se la doy a ustedes como la da el mundo, es decir, es mi paz, no es la paz del mundo. No se angustien, ni se acobarden. Su atención, por favor. Hoy en día hay una confusión tremenda entre lo que es paz y ausencia de conflicto. Las dos cosas no son la misma. Una ausencia de conflicto es una tregua. Puede ser una tregua. Y eso ocurre a muchos niveles. Lo hemos visto a nivel internacionales. Ustedes saben, hoy en día, por ejemplo, hay ese acuerdo que llama un acuerdo de paz que lo patrocinó Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, en favor de Irán, ¿no? En favor de Irán. Y obviamente hay un país que está en contra, que es Israel, porque ese tema de la no proliferación del armamento nuclear. ¿Ustedes creen que por algún momento, honestamente, creen que Irán no va a intentar algo contra Israel? La palabra de Dios lo dice, ¿no? Lo dice en Ezequiel, y estamos viviendo muchas cosas de las profecías de sus últimos tiempos. Y como eso hay múltiples acuerdos. Puedes volver hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler hizo su acuerdo con Stalin, ese acuerdo de no proliferación del imperio nazista, de no entrar en Rusia. ¿Se recuerdan de eso? Y Hitler fue igual y canceló la tregua. No confunda tregua con paz. Paz en los matrimonios también, ¿no? A veces ha hecho algo su esposo que le hace no gustarle un poquito un momento, ¿cierto? Entonces hay un momento de tregua, como decir, me voy a frenar, yo no, porque no, me cae mal en este momento, pero es una tregua. Pero si dejas esta cosa ahí murmurando en el corazón, cocinando en el corazón, esa tregua se empiezan a transformar en rancor, y rancor pelea. Y no hay paz. Uno piensa, por paz no voy a discutir, por paz no voy a hablar, por paz no voy... No, eso no es paz, eso es tregua. Y es mucho de lo que las personas hoy en día confunden. Jesús dijo claramente, oye, mi paz le dijo a ustedes, no la paz del mundo, mi paz. Es diferente. ¿Qué tan diferente? Vayan conmigo a Juan 16, un poquito, la próxima página, al versículo 33. La página 712. Y ahí él explica la paz. Y él explicó todo lo que está ocurriendo. Ustedes se recuerdan que esas son las últimas palabras de Jesús antes de la cruz. Y aquí explica claramente esta paz, ¿no? En el versículo 33 del capítulo 16, página 712, para los que tienen la misma Biblia. Aquí está, 712, versículo 33, capítulo 16. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen o encuentren ¿qué? Paz. En este mundo afrontarán aflicciones o tribulaciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Es decir, Jesús acaba de decir, estoy diciendo estas cosas para que tengan paz. Y ojo, viene tribulación. Cuenten con eso. Cuenten con eso. ¿Me entienden, queridos? Entonces, ese tema de paz, y las personas lo confunden. La palabra de Dios es totalmente inconsecuente, especialmente en los temas que requieren unidad. Y es lo que está ocurriendo aquí en el libro de Gálatas, ese encuentro de Pablo y Pedro. Vuelvan conmigo a Gálatas, en donde estamos, en la página 777, para los que... Entonces, es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Y vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué está ocurriendo aquí? Algo severo ocurrió, porque nuevamente el contexto es que habían salido de Jerusalén y los hermanos de Jerusalén del consejo ahí dijeron, Pedro, Santiago, Juan dijeron, oye, qué buen trabajo Pablo, qué buen trabajo Barnabé. Excelente lo que están haciendo con los gentiles. Qué maravilloso el nombre de Jesús. Y ahí llega el versículo 11 y ahí Pedro llega y ¿qué hace Pablo? Y cuando Pedro llegó a nuestra iglesia en Antioquía, le eché a su cara su comportamiento condenable. Versículo 11. No soy yo diciendo, es la palabra de Dios. Y versículo 12. Antes que llegaron algunos de la parte de Jacobo, de Santiago, ¿no? Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retirarse y separarse de los gentiles por amor de los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro y su hipocresía... Y hasta el mismo Barnabé se dejó arrastrarse por esa conducta hipócrita. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pedro era un hombre de influencia a esas alturas en la historia de la iglesia.
es uno de los líderes de la iglesia. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a dejar la comunión con los gentiles. Si usted se recuerda, en la palabra de Dios hay dos tipos de pueblos, ¿no? Están los judíos y los gentiles. Los judíos son aquellos que vinieron de la línea de Abraham, los gentiles somos todos nosotros, todo el resto. La salvación es para todos. El Señor Jesús es para todos. Pablo, el apóstol para los gentiles, Pedro, el apóstol para los judíos, en la sabiduría de Dios. Lo hablamos en su momento. Pedro estaba teniendo comunión con los gentiles. ¿Y qué empezó a pasar? Dice la palabra ahí mismo. ¿Qué empezó a pasar? Antes que llegaran algunos de parte de Santiago o de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces llegaron los mismos judaizantes que estaban yendo a las iglesias de Gálatas diciendo, oye, necesitas Jesús, pero necesitas además las fiestas, necesitas además la dieta judía, necesitas además obedecer todos los 10 mandamientos y además necesitas circuncisión. Y empezaron a poner todas esas reglas además de lo que Cristo había dicho en la cruz, que dijo, está terminado. Y tenía comunión con los gentiles. Y ahí llegaron los otros y dicen, no, hombre, Pedro, nosotros somos gente buena, no te mezcles con esta gente. Nosotros somos circuncisos. Esta gente ahí son gentiles, tienen el nombre de Jesús, pero tienen que circuncidarse. Y ahí Pedro empezó a afastarse de esta gente. Es exactamente lo que está ocurriendo. Empezó a escuchar a lo que era popular entre los judaizantes y no lo que era correcto de la palabra de Dios. ¿Me escuchan, queridos? Es que yo tuviera mucha comunión aquí con Pastor Matt y Verónica y vamos y comemos juntos y ahí después llega una cosa, no sabes qué, pero Pastor Matt le gusta el bacon, le gusta el cerdo y Verónica más aún. Entonces le gusta el bacon y todo, y no podemos comer bacon, ¿sabes? Porque la palabra dice que no puedes comer bacon. Es verdad, Pastor Matt, y Pastor Matt me llama por teléfono, yo no lo contesto, y Verónica me manda unos mensajes, no lo contesto, me empiezo a afastar. Es exactamente lo que está haciendo Pedro aquí. Es exactamente lo que está haciendo Pedro aquí. Pedro no sabía que Dios quería tocar los gentiles, que Dios quería tocar. El Señor Jesús dijo, mira, ustedes serán mis testigos en todo el mundo, hasta los confines de la tierra, él dijo, ¿no? Y no sabía que quería tocar los gentiles. Obvio que sabía. Vayan conmigo al capítulo 10 de Hechos, que están aquí. Hechos es el libro de la historia de la iglesia, unas páginas hacia la izquierda. Hechos capítulo 10, página 726, para los que están siguiendo la misma Biblia, 726. De hecho, una de las primeras conversiones de un gentil lo hizo Pedro. El Señor utilizó a Pedro. ¿Cierto? ¿Y quién fue este gentil? Él y todo su hogar fue el hombre llamado Cornelio. Cornelio era una autoridad romana, ¿cierto? Comandante de los ejércitos de Roma, allá en esta región de Jerusalén. Capítulo 10, no voy a leerlo todo, pero voy a leer algunas partes, entonces por favor sígame. Capítulo 10 del libro de Hechos. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano, un centurión que decía el encargado de 100 hombres, ¿eh? Eso es lo que era un centurión, ¿no? en las armadas romanas. Entonces, era una persona de mucho poder. ¿Quién de ustedes conocen que está encargado de 100 hombres? Probablemente nadie, ¿no? Entonces aquí, y además era lo que era de la armada romana. Entonces, versículo 2. Y toda su familia, él y toda su familia eran devotos y temorosos, ¿a quién? De Dios. Y realizaba muchas obras beneficencias para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Y un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Por qué hice un acento argentino? No sé. Pero Cornelio. No debería, especialmente. En fin, ¿qué quieres decir, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Y el ángel habló, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel. Qué lindo eso, ¿no? La palabra de Dios dice así, si tú me buscas
con todo tu corazón, con todo tu alma y toda tu fuerza me encontrarás. Me encontrarás. Si estás buscando al Señor Jesús con toda tu alma, toda tu fuerza, vas a encontrarlo. Él te va a encontrar a ti. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Cornelio, un hombre que tenía a Dios, él y toda su casa, y el Señor le visitó. Y ahí le dijo, le dio aquí instrucciones adicionales, versículo 5. Mira, envía de inmediato a alguno de tus hombres a Jope, para que hagan venir un tal de Simón, apodado o llamado de Pedro. Entonces el ángel le visitó y dijo, mire qué lindo eso. Cornelio, Dios está escuchando tus oraciones. Y las recibió. Pide que tus hombres vayan a recoger a Pedro que venga a tu casa. Maravilloso. Mientras todo, Pedro está en oración, aquí está en el versículo 9. Y al día siguiente, mientras ellos estaban a camino, entonces los hombres de Cornelio iban a camino, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, y tuvo hambre y quiso comer algo, y mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y algo parecido como una gran sabana que se suspendía por 4 puntas, descendía hacia la tierra. Y en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también de reptiles y aves. Levántate, Pedro, y mata y come, le dijo una voz. ¿De quién era la voz? Era del Señor. ¿Por qué lo sé? Versículo 14. De ninguna manera, Señor. ¿Suena familiar? De lo de Pedro, ¿no? El estilo que tenía Pedro. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro, inmundo. Versículo 15. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames de impuro. Obviamente el Señor aquí está hablando de los gentiles. De un pueblo que ahora quiera pagano, ahora el Señor le está alcanzado. Y versículo 16. ¿Cuántas veces eso pasó? Y eso sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida hacia el cielo. Ven, hay como un tema ahí de 3 veces con Pedro, ¿no? Entonces Pedro negó 3 veces, Jesús le dijo 3 veces, me amas, Pedro. Y aquí 3 veces el Señor le dijo, Pedro, yo imagino que está el Señor en el cielo. Pedro, por 3ª vez te lo digo, Pedro, por favor, no declaren inmundo lo que yo he purificado. Todo eso. Y nuevamente la palabra de Dios cuando hace las cosas 3 veces es que con mucha énfasis, ¿eh? Entonces eso es lo cuanto el Señor ama a Pedro. Por eso que digo, las lecciones que tomamos de ese mensaje debemos tener mucho ánimo, porque nadie es imperfecto, y Pedro tampoco. Pedro había sido utilizado aquí, y la palabra de Dios dice que después ustedes pueden leer después en sus casas el final del capítulo, que es maravilloso, pero el Señor utilizó a Pedro a ir a la casa de Cornelio, a hablar con él, y la palabra de Dios dice que Cornelio aceptó al Señor Jesús y toda su familia aceptó al Señor Jesús. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo caía sobre esta familia y Pedro quedó como, si el Espíritu Santo cae sobre ellos, gentiles, y nosotros judíos, es decir que es para todos realmente. Y qué poca memoria de Pedro. Qué poca memoria de Pedro. Porque aquí en Gálatas tuvo que alguien recordarle, Pedro, no sabes que es para todos. ¿Qué estás haciendo? Pedro debería haber salido. Ustedes leerán después en el Hechos 10 que Dios no muestra favoritismo a las personas. El Espíritu Santo es para todos. Pero aquí en el capítulo 2, volviendo a Gálatas, Pedro con toda su popularidad empezó a preocuparse con lo que los otros dicen. ¿No es lo que dice la palabra de Dios? En Gálatas 2, versículo 12, volviendo a la página 778, Gálatas 2, versículo 12, si antes de llegaran algunos de parte de Jacobo o Santiago, Pedro solía comer con los gentiles. Él comía con los gentiles. Él fue a la casa de Cornelio. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Es decir, de aquellos que decían, tú tienes que hacer eso. ¿Quieres tener una relación con el Señor Jesús? Bueno, tienes que hacer eso, tienes que vestirte de esa forma, no puedes comer bacon, tienes que ir todos los sábados, tienes que hacer ofrendas, bla, 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 bla. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? La iglesia aquí es muy nueva y es interesante que no fue solamente Pedro que fue seducido por eso. ¿Quién dicen aquí? Pedro, Santiago,
el hermano del Señor, y también al propio Barnabé. Tomemos ánimo en eso, queridos. Y tomemos cautela también. Tomemos cautela. Tomemos ánimo en ese tema. Que Pedro no era perfecto. Queridos, eso era Pedro. A estas alturas ya plantando iglesias, ya predicando la palabra de Dios, que predicaba, 3,000 se convirtieron al Señor. Tuvo una visión, vio una casa de gentiles recibiendo el Espíritu Santo y todo eso. Y los años pasaron, 14 años después que conoció a Pablo en persona en Jerusalén y vio que Dios estaba haciendo las obras, y algo le pasó a Pedro. Perdió su camino. Perdió su camino. Tomemos gran ánimo eso, porque quien intervino fue el Señor Jesús. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús dijo así: mira, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia? Algunas denominaciones interpretan porque Jesús dijo, cuando él preguntó a Pedro, ¿no? ¿Quién tú dices que yo soy? No, tú eres Cristo, el Hijo del Altísimo, aquel que fue enviado de Dios. Y dijo, bienaventurada eres Simón Pedro, porque el Espíritu Santo le reveló eso a ti. Y tú eres Pedro. Y sobre esta roca, pero la palabra en el griego original es Petras, ¿no? Que era piedrita. Tú eres Pedro, es tu nombre. Pero sobre esta roca, Petra, la roca que es Jesús, edificaré mi iglesia. Y cuando uno lee eso, es increíble que aún tiene confusión, que piensa que Pedro fue la roca donde se fundó la iglesia. Queridos, gracias a Dios que no. Y no estoy acusando a Pedro, ¿no? Cuando estemos en el cielo, yo quiero hablar con Pedro. Pedro, gracias. Hombre, 3 veces tú, para mí habló 5, pero ese es otro tema. Pero 3 veces, gracias, porque me diste mucho ánimo. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, que no somos nosotros la roca es Jesús. Y Jesús tuvo el amor suficiente para intervenir en un momento crítico, donde Pedro, Santiago y Barnabé empezaron a ver, ¿sabes qué? Esa cosa ahí de leyes y de reglas y de lista me gusta. Es el religiosismo. Querido, les recuerdo, esa división aquí, tenías los líderes de la iglesia de Jerusalén, Pedro, Santiago, y uno de los líderes de la iglesia de Antioquía, que era Barnabé, involucrados en esta conversación. El potencial en esta pelea, volviendo al pugilismo, ¿no? De esa pelea era enorme. Era un momento perfecto para ser políticamente correcto. ¿Me están de acuerdo conmigo? Era ideal. Pedro y Santiago y Barnabé también. Oye, los 3 están en el equipo de allá. A lo mejor yo me callo. Podría haber pensado Pablo en eso. ¿Me están escuchando, queridos? Eran las 2 iglesias fuertes de la época. La de Antioquía, que era la iglesia misionera, donde primero fueron llamados cristianos. No fue la iglesia de Jerusalén donde primero fueron llamados cristianos. Fue en Antioquía. La primera iglesia fue en Jerusalén, pero donde primero fueron llamados cristianos fue en Antioquía, donde Pablo y Barnabé eran pastores, eran líderes. Pero el potencial de pelear eso era increíble. Era increíble. Porque esos hermanos aquí, estamos hablando de Pedro, Santiago y Barnabé, estaban empezando a ir, ¿sabes qué? Quizás sea la obra de las manos puede añadir algo a la salvación de Dios. Quizás pueda añadir cosas buenas. Déjame volver a los orígenes de eso. Vayan conmigo al libro de Génesis. Ya estamos por cerrar. Primer libro de la Biblia. Génesis. Y ustedes me conocen bien, me saben que a mí me encanta saltar de un lado para otro porque es la palabra de Dios. Es maravillosa. Capítulo 4, página 3. Mira vamos al inicio, página 3. Ustedes conocen esa historia como la historia de Caín y Abel. Página 3 de esta Biblia, de esta versión de la Biblia, es Génesis 4, capítulo 4, versículo 1. Y el hombre, Adán, se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio la luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Y después dio la luz a Abel, un hermano de Caín. Y Abel se dedicó a pastorear las ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Versículo 3. Tiempo después,
Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, una oveja, un cordero. Es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado el sacrificio que Abel le presentó, pero no miró así a Caín, ni a su ofrenda. Y por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces, ustedes ya vieron eso, es como la iglesia hoy. Hay gente que ven el cristiano libre en la libertad y ves uno que es legalista y todo eso. No puedo creer que este cristiano está tan feliz. No sabe que tiene que no comer bacon ni hacer eso. Así es, ¿no? Caín en su libertad total ofreció el sacrificio, ya vamos a hablar de eso. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado se te acecha. Como la fiesta lista para atraparte, no obstante tú puedes dominarlo. Déjame explicar lo que está ocurriendo aquí. Ustedes saben la historia, si no la saben, la leen después. Caín mató a Abel. Caín mató a Abel. El primer asesinato de la Biblia fue dentro de la familia. ¿Ustedes entienden los conflictos que hay dentro de familia? Ahora empieza eso, trasladar eso a lo que es dentro de la iglesia, las discusiones y todo eso. En fin. El punto principal aquí, después cuando lean el libro de Levíticos, el sacrificio que trajo Abel fue un sacrificio que el Señor creó. ¿Quién creó la oveja? De Dios. El trabajo de Caín fue el trabajo de sus manos, de su cosecha. Lo cosechó, lo trabajó, todo eso. Pero el sacrificio de Abel fue un sacrificio del cordero, de lo mejor que tenía, el primogénito. Y eso antes de la ley. La ley vino después en Levíticos. En Levíticos mismo, después del libro de la ley, ustedes saben que hubo el sacrificio, ¿no? Los sacrificios de los bueyes, de los corderos, de las palomas. Pero la sangre, la palabra de Dios, la sangre la sangre del atonement, ¿no? Es la cobertura de los pecados. Siempre en el Viejo Testamento vas a leer que la sangre de esos sacrificios es la cobertura del pecado. Solamente a través de la sangre, la cobertura del pecado. Hay uno que no lo cubre, que lo limpia. ¿Y cuál es ese? Jesús. Jesús. En todo el Viejo Testamento vas a ver que los sacrificios eran apuntando a un sacrificio que vendría. ¿Cuál es el sacrificio? El cordero que Dios que quita el pecado del mundo, que Juan Bautista usaba. Todo eso está alineado, del inicio del libro hasta el final. Viene uno que es el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo, y todos esos sacrificios que ustedes están haciendo ya terminará, porque eso apunta a un sacrificio mayor. Un sacrificio de una ovejita y todo eso era hecho para que nosotros entendiéramos la seriedad del pecado. Y la palabra de Dios dice que una vez al año el sacerdote agarraba los sacrificios de las familias del pueblo y hacía un sacrificio, como atonement, como cobertura. Pero cobertura no era por limpieza. En Isaías el Señor dice, tus pecados son rojos como escarlate, pero ¿quién los limpiará? Pero yo los limpiaré, blanco como la nieve. ¿Y los limpió? En nombre de Jesús los limpió, por la cruz. Por la cruz. Y desde el inicio, lo que quiero decir con eso, desde el inicio, a esas dos frentes. Una frente que dice, yo tengo que hacer para conseguir el favor de Dios. Y la otra frente que dice, yo tengo que presentar lo que Dios proveyó para conseguir el favor de Dios. ¿Me entiende? Uno es religión, el otro es el relacionamiento. Y esa es la línea. Puedes poner todas las religiones, sin excepción, todas las religiones de la faz de la tierra, todas ellas, todas sus reglas, todos sus rituales, todas ellas van a ser, el hombre hace para acercarse de Dios, todas, sin excepción. Hay uno que dijo, tú no puedes hacer nada, simplemente aceptar mi sacrificio, porque yo lo hice. Y ese es el Señor. ¿Me están escuchando? Y Pablo está recordando eso a Pedro. Pablo está diciendo, Pedro, ¿qué haces, hombre? Tú negaste al Señor 3 veces y Él te lo perdonó. ¿Tú crees que tu pecado no era tan severo como el pecado de Judas, que lo vendió? Tú lo negaste 3 veces. Y aquí estás. Tú no fuiste a la casa de Cornelio
¿Y no viste que aceptaron el Espíritu Santo? Y ahora, cuando estos gentiles, esas personas que están mirando a ti como líder y quieren tener comunión contigo, es como si Flavia aquí me cocinara una comida en su casa y no lo fuera. Aquí dice, la palabra es comunión en el griego original. Es decir, que Pedro iba ahí con los gentiles, sentaba. Imagínate, viene Pedro esta tarde, ¿no? Uy, Verónica preparando el almuerzo para Pedro. Oye, Pedro viene hoy, ¿eh? Déjame hacerle un baconcito aquí bonitito, con la papa y todo. Así era. Y Pedro le entraba en la casa y tenía comunión. Y estaba empezando, la palabra de Dios dice que en Gálatas empezó a alejarse. ¿Y qué hizo Pablo? Le fue a su cara. Volviendo a Gálatas, ¿no? Le fue a su cara y dijo, ¿qué? ¿Sabes qué? Pedro, estás mal. Volviendo al round one, ¡ping! Estás mal. Glorias a Dios por la palabra de Dios, ¿no es increíble? Empiezas a verlo así, glorias a Dios, porque uno es nuevamente el ánimo, queridos. Vuelva a la lección principal. Nos debe dar mucho ánimo, nada es perfecto. Y aún Pedro, con todo lo que había pasado, estaba aquí tentado a caer sobre las cosas, y gracias a Dios el Señor le proveyó a Pablo, a la iglesia en este momento. El poder de división aquí, el poder de división en ese momento de la historia era enorme. Quizás ni tendríamos mitad del Nuevo Testamento como tenemos hoy. Esa es la severidad de eso. Y el Señor proveyó a Pablo para tener ese encuentro. Y nuevamente aquí está hablando a los Gálatas en el contexto hoy. ¿Ustedes no creen que yo tengo autoridad? Yo tengo autoridad. Y yo le hablé con Pablo, a Pedro a su cara. ¿Ustedes creen que Pedro es? Yo también soy. Yo le hablé a su cara. ¿Por qué? Porque si fuera de acuerdo a él, empezó a hacer, ustedes serían circuncidados hoy. Y no podrían comer bacon. Algo así. ¿Me entienden, no, queridos? Y qué bueno que Pablo no fue políticamente correcto. Pero ¿qué hizo? Versículo 14. Cuando vi que no actuaban correctamente, de vuelta a Gálatas 2, ¿no? Versículo 14. Cuando vi que no actuaban correctamente, aquí ya está hablando en el plural, ¿no? Está hablando de Pedro, de Bernabé y de Santiago, como corresponde a la integridad. Mira la palabra, la integridad del Evangelio. Le dije a Pedro, delante de todos. Interesante, ¿no? No habló en vuelta de detrás, ¿no? Es otro sermón completamente diferente de hablarlo frontalmente, ¿no? En frente de todos. Pedro, está todo aquí para que no vean que hablo de... No voy a hablar en tu espalda, voy a hablar directamente en tu cara. Escucha, Pedro, estás mal. Estás mal. No me creen, está ahí. Gracias a Dios no necesitan creerme, está todo por escrito. Si tú que eres judío, vives como si no fueras. Es decir, yo te miro, viejo. Haces las cosas mal. Entonces, si tú que eres judío y vives como si no fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Es decir, ¿por qué quieres volver a toda la gente a la esclavitud? Cuando tienes la libertad del Evangelio. Te olvidaste, Pedro. Delante de todos. Y gracias a Dios. Ese es un momento, volviendo al tema, ¿no? Que en los esenciales unidad. Y si en los esenciales es necesario tener conflicto para tener la paz, que así sea. Que así sea. ¿Me escuchan? Que así sea. Porque el Señor Jesús dijo, oye, van a tener paz. ¿Ustedes saben lo que es la paz de poder ir y entregar tu vida al Señor, de estar en un campo misionero, como hemos escuchado de algunos pastores, y estar ahí sufriendo y su familia sufriendo, hijos muriendo, hermanos y hermanas muriendo, como hablamos semana pasada de los pastores que están en Irak, ¿no? Y no piden para salir de Irak, dicen, aquí nos permaneceremos porque aquí el Señor nos tiene, y estar en paz con eso, con el conflicto alrededor, las tribulaciones. No tenemos idea, hermanos. Esa es la paz del Señor. ¿Y ustedes creen que ellos van a entrar en un argumento teológico porque los judaizantes quieren que sean circuncidados? Absolutamente no. Están hablando ahí de esos pueblos de decir, Jesús, necesitas Jesús. ¿Se recuerdan? Ellos ven a esta gente, ven como un campo misionero. Esta gente no tiene el Señor, no tiene la alegría del Señor, y aquí el Jesús es la libertad del Evangelio.
Porque si no van a empezar a volver en la religiosidad. Tengo que hacer eso, y si no voy aquí, si no voy este día. Y es una lista enorme. Y además de ser cansativo, no da los frutos de la salvación que el Señor dice, no, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abel, a tu sacrificio es todo. Tu sacrificio. El sacrificio que presentaste. ¿Me están escuchando? Queridos, los pilares de nuestra fe, y son las cosas que están siendo atacadas hoy en día. Entonces voy a repetir eso, no tiene parte del estudio, pero creo que fue un buen momento para realmente pensar en los pilares del hogar, no los 4 pilares aquí del hogar, pero creí que era interesante por temas para traerlo a vosotros, para que lo tengan muy claro. Segundo, primero de todo, la Trinidad. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Está siendo mucho atacada hoy. La Trinidad, donde Jesús Cristo es Dios. Jesús Cristo es Dios. Segundo, la salvación no por méritos, pero sino solamente por la sangre de Jesús Cristo, por la justificación que tenemos por el sacrificio de Jesús Cristo. Que no haya dudas en eso. ¿Qué puedes añadir a eso? Nada. Si el Señor Jesús mismo dijo que está terminado, consumado es, ¿qué tú y yo tenemos que hacer? No, ¿sabes qué, Jesús? Te olvidaste de este tema. De la receta ahí con bacon que hace Verónica. Y del vestido que no usa Eva. Está mal. Seamos reales. Tercero, créalo o no, el tema de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino y nació de una virgen. El nacimiento virgen. Está siendo atacado. Ese tema es muy importante. Porque hay gente que dijo, no, pero ella no era una virgen cuando era. Después obviamente no fue, porque tuvo hermanos y hermanas. La palabra de Dios dice claramente. Pero que él vino ¿y por qué eso fue importante? Porque Dios había profetizado en Isaías, vendrá el que será llamado Emmanuel. Y desde una virgen vendrá. Y la gente está empezando a atacar eso. Y cuarto, que él vendrá nuevamente en su gloria. Él viene. Ahí. Ponga ahí tus 4 pilares. Y el segundo pilar, que solo por la gracia de Jesús es donde Pedro estaba un poco flojito. Y ahí Pablo fue al campo de batalla. Entró en el cuadrilátero para pelear con él. Vamos, Pedro. Round 1. ¡Ping! ¿Me entiende? ¿Me escuchan? Empezó pesado. Y era necesario por la unidad. Las acciones que les dejo muy rápido. 1. Perfección es imposible, queridos. Si eso pasó con Pedro, con Santiago, con Barnabé, ¿no crees que puedes pasar con uno de nosotros? Gracias a Dios, que Dios nos tiene misericordia, que es el segundo, que en nuestras imperfecciones, sea como individuos o como iglesia, Jesús interviene. Piensen en vuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor intervino en la vida de ustedes? En nuestros pecados, en nuestros pecados. Estoy hablando solo aquí, soy solamente yo. A lo mejor soy solamente yo. ¿Cuántas veces Él intervino? Como ahora, debe estar interviniendo en el corazón de alguien. No tiene nada que ver con cuán rojo es tu pecado. Tiene que ver con cuán limpio Jesús lo puede limpiar. Y aquí el pecado de la iglesia estaba empezando a estar muy rojo. Y Dios intervino, y gracias a Dios Pablo no estaba ni ahí con la opinión de los hombres y dijo, ¿sabes qué, Pedro? Estás mal. Y finalmente, los esenciales, como dijo San Agustín, se requiere unión y vale la pena pelear por los esenciales. No importa la opinión de la gente. Estamos viviendo una época donde los esenciales están siendo muy atacados, queridos. No pierdan eso de vista. No lo pierdan de vista. Vale la pena pelear por los esenciales. Amén. Señor Dios, te agradezco por este tiempo. Padre, que realmente vengan a traer a nuestras memorias, Señor, y nuestras convicción, Padre. Yo creo que es la palabra correcta. Los esenciales, Padre. Gracias por este ejemplo esta mañana. Gracias por ese conflicto que hubo entre Pedro y Pablo, Señor, que después tuvo sus frutos, Señor, en nombre de Jesús, que Pedro siguió con su ministerio, Pablo también, y tú pudiste rescatar en ese momento crítico donde estaban intentando envenenar el mensaje de
de tu evangelio, Señor. Y gracias a Dios por tu intervención. Padre, gracias por tu intervención en nuestras vidas, Señor. Lo leemos aquí, no queremos tercializar, lo recibimos para nuestras vidas. Móldanos, Señor. Ayúdanos a entender. Te agradezco por este tiempo, Señor. Cuide de tu iglesia. Disciplina tu iglesia. Porque sé que tu misericordia y gracia ya derrama sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.